Bolívar de Bolivia, y también es docente de pregrado en la Universidad Señor Spán, César Vallejo, Filal Piura, y la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Demos la cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Marisol, quien tiene una información muy importante para compartir con nosotros. Adelante, doctora Marisol. Puede compartir su pantalla y disertarnos el tema el día de hoy. Buenas tardes con todos, chicos. Bueno, para mí es un gusto compartir este tema hoy con ustedes. Como ya les han indicado, bueno, vamos a hablar acerca de la educación inclusiva, ¿no? ¿Qué cosa es la educación inclusiva y cómo es que se desarrolla en el Perú la educación inclusiva, ¿no? Y cuando hablamos de educación inclusiva, bueno, específicamente nos vamos a referir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Qué es un estudiante? Y solamente, bueno, hay que tener en cuenta de que a veces se usan diferentes términos para referirnos a las necesidades educativas especiales. Seguramente ustedes conocen a las necesidades educativas como personas con discapacidad o niños especiales, ¿no? A veces usan términos como habilidades diferentes, ¿no? Sin embargo, el término apropiado con el cual nosotros podemos referirnos a estos estudiantes son o personas con discapacidad o, si en el caso de ser estudiantes, ¿no? Hablamos de niños o adolescentes con necesidades educativas especiales. Entonces, cuando un niño tiene dificultades para desarrollar el currículo regular o necesita que se incorporen en su proceso educativo mayores recursos o recursos diferentes para que logre los objetivos propuestos, es cuando nosotros decimos este niño tiene una necesidad educativa especial, ¿no? Como su nombre lo dice, es cuando los estudiantes tienen pues la necesidad de recibir un apoyo diferente, no un apoyo extra para poder adaptarse al currículo regular de las escuelas, ¿no? Entonces, cuando un alumno presenta, por ejemplo, un ritmo diferente para aprender, un ritmo distinto al de sus compañeros, requiere recursos diferentes, decimos que este niño tiene necesidades educativas especiales. ¿Y cómo es que empezó todo este proceso? Bueno, esto empezó a comienzos del siglo pasado, bueno, no comienzos, perdón, empezó por el año 60 del siglo pasado, ¿no? Cuando los estudiantes que tenían algún tipo de discapacidad, alguna necesidad educativa, digamos, no se hablaba del término necesidades educativas ni de discapacidad, pero cuando eran chicos diferentes al promedio, que no tenían las capacidades suficientes para estudiar en una escuela regular, entonces simplemente eran excluidos del sistema educativo, ¿no? No se les aceptaba en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down o un niño con sordera, un niño con ceguera, no se les aceptaba en los colegios especiales, ¿no? Simplemente eran excluidos del sistema educativo. Luego, ya en el Perú, hace más o menos años 60, años 70, empezaron a crearse en el Perú los colegios especiales. Entonces, perdón, no sé si podrían desactivar los micros, estoy escuchando algunas interferencias. Gracias. Bueno, entonces les decía de que se crearon las escuelas especiales y en ellas pues teníamos a los estudiantes que presentaban algún tipo de discapacidad, ¿no? En el año 80-85 va a dar un proceso de integración. Perdón, no sé si ese sonido viene de la máquina. Un segundito, por favor, voy a conectar acá, ¿no? Creo que no es acá. ¿Me están escuchando bien, por favor? No, no se le escucha bien. No. Es que tienen varios micros abiertos y hay bastante interferencia. Ahí sí creo que me están escuchando mejor. Grecia,
¿Me ayudas? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ya, es que yo sí escuchaba mucha bulla. Ya, disculpen. Bueno, les decía, entonces ya hace 40 años aproximadamente en el Perú, después de la creación de los colegios especiales que ustedes conocen, se dio un proceso de integración, ¿no? En ese proceso de integración, ¿qué significaba? Que en un colegio regular, un colegio, lo que normalmente le decimos normales, ¿no? Colegios regulares, se integraban un grupo de estudiantes con discapacidad, pero digamos, el nombre era integración, sin embargo, lo que se hacía era, en un colegio regular, crear un aula solamente para estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Pero los estudiantes con discapacidad no interactuaban con los otros chicos regulares, sino que estaban todos juntitos en un solo salón. Obviamente este proceso fracasó, ¿no? Y ya hace casi 20 años en el Perú, bueno, hace 18 años exactamente en el Perú, estamos trabajando la inclusión o la educación inclusiva, ¿no? ¿Qué significa la educación inclusiva? Significa que todos los estudiantes, así tengan las diferencias que tengan, las discapacidades que tengan, las inhabilidades que presenten y lo muy diferentes que puedan ser, todos los estudiantes tienen el mismo derecho a recibir una educación de calidad. Entonces, todos los estudiantes estudian juntos independientemente de sus capacidades, ¿no? Ese proceso de inclusión se dio en el Perú, empezó en el Perú en el año 2003, ¿no? Empezó como un proyecto piloto, ¿no? Entonces, quienes trabajábamos en los colegios especiales, que ahora se llaman CEBES, ¿no? Centro de Educación Básica Especial, tuvimos la necesidad de hacer un cambio en el sistema educativo. ¿Y qué significaba este cambio? Que todos nuestros estudiantes con discapacidades leves y moderadas ya no iban a estar en los colegios especiales, sino que debían ir a estudiar a los colegios regulares, ¿no? ¿Se imaginan que esto fue pues un cambio así radical en el sistema educativo, no solamente para quienes trabajábamos en el CEBE con los chicos con discapacidad, sino para los profesores regulares, ¿no? Que desde ese momento y desde el año 2006 que se dieron las normas de educación inclusiva, los docentes y los colegios regulares están en la obligación de reservar las vacantes para personas con discapacidad. Claro, en el año 2003, cuando empezamos con este trabajo, esto era como que opcional, ¿no? Y nosotros teníamos que buscar los colegios que nos hicieran el favor de aceptarnos a los estudiantes con discapacidad, ¿no? Porque no, las normas y las leyes no estaban muy claras. Pero teníamos que buscar vacantes para nuestros estudiantes con autismo, para nuestros estudiantes con sordera, con ceguera, con discapacidad física, con discapacidad intelectual. Y supondrán que no fue un trabajo nada fácil porque recibimos mucho rechazo por parte de los profesores, de los directores, ¿no? Los padres de familia, es increíble cómo los padres se oponían tanto a que sus hijos convivan, estudien con personas que presentan discapacidad, ¿no? Pero en el Perú, gracias a Dios, esto ya está normado, las leyes, las directivas en el sector de educación son muy claras y en el Perú, en este momento, todos los colegios son inclusivos, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean inclusivos? Que todos los colegios reciben estudiantes con discapacidad en sus aulas. Como mínimo, 2 estudiantes por centro, como máximo 2 estudiantes por aula. Ahora, ¿cuáles son estas necesidades educativas especiales a las que nosotros nos referimos? O sea, ¿cómo sé yo que un estudiante puede ser inclusivo o no? ¿No? Las necesidades educativas especiales es un campo bastante amplio, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades educativas, entonces nos referimos a aquellas ayudas que necesitan algunos estudiantes, como les decía, para adaptarse a una educación regular. Y aquí en este cuadro nosotros vamos a ver claramente 2 grupos muy marcados de necesidades educativas, las transitorias y las permanentes, ¿no? ¿Y por qué transitorias y permanentes? Porque tiene que ver con el tipo de ayuda que va a recibir, con la necesidad educativa que tiene el estudiante. Si este estudiante tiene una dificultad que solamente
o sea, tiene una necesidad de ayuda por un tiempo determinado y luego va a continuar su escolaridad normal, es una necesidad transitoria. Pero si este estudiante necesita de un apoyo permanente durante toda su etapa escolar, hablamos pues de una necesidad educativa permanente, ¿no? Entonces, como les decía, las necesidades educativas transitorias son aquellas que necesitan de un apoyo temporal, ¿no? Son problemas, digamos, menores, por así decirlo, ¿no? Los chicos reciben el apoyo, reciben sus terapias, superan su dificultad o de repente no la superan, pero aprenden a convivir con ella, asumen, ¿no? Aprenden estrategias y los estudiantes continúan su escolaridad normal. En cambio, cuando yo hablo de necesidades educativas permanentes, estoy hablando básicamente de lo que es la discapacidad. Personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad sensorial. Dentro de este grupo de discapacidad sensorial tenemos la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Tenemos las personas con discapacidad física, tenemos las personas con trastorno de espectro autista. Entonces, cuando hablamos de necesidades educativas permanentes, repito, estamos haciendo referencia básicamente a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ¿no? Las necesidades educativas permanentes son las que están asociadas a discapacidad. Esto significa de que solamente los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, nosotros consideramos que por tener una necesidad educativa permanente, son ellos los que entran al programa de educación inclusiva. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, chicos, porque hay muchísimos errores, no solamente de colegas psicólogos, sino de profesores, directores, ¿no? Especialmente de muchos profesores y padres de familia también, que a veces te dicen, mi hijo tiene problemas de lenguaje, entonces es un alumno inclusivo, él necesita que le den ayudas extras, ¿no? Y les repito que las necesidades educativas transitorias no son una discapacidad, por lo tanto, no entran al programa de educación inclusiva. ¿Ok? Entonces, en el programa de educación inclusiva que ustedes van a encontrar en todos los colegios, porque todos quienes hagan su internado en el área educativa, todos, absolutamente todos, van a encontrar en los colegios donde estén estudiantes con discapacidad. Eso es una norma, eso ya no es un favor, ¿no? No, todos los colegios tienen estudiantes con discapacidad. Porque si un padre de familia quiere matricular a su hijo con discapacidad en un colegio y no le dan la vacante, el padre de familia está en todo su derecho a denunciar a ese colegio, ¿no? Imagínense abrirle proceso administrativo y pueden hasta sacar al director de su cargo y si es colegio particular también son multados, ¿no? Entonces son procesos bastante engorrosos, hasta procesos judiciales que obviamente van a perjudicar a la institución educativa, ¿no? Entonces, incidir en esto, la educación inclusiva es el derecho que tienen las personas, en este caso las personas con necesidades educativas especiales permanentes, ¿no? O sea, cuando yo digo necesidad educativa permanente, significa que es una persona con discapacidad, de todas maneras. Si yo digo tiene necesidad educativa transitoria, entonces hago referencia solamente a las personas que tienen problemas de lenguaje, personas que tienen problemas de conducta, ¿no? O también los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, nada más. ¿Sí? Hay que tener muy claro esto, ¿no? La educación inclusiva en la educación especial se da solamente con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Son 4 grupos de discapacidades, como ustedes pueden ver, de las cuales en realidad se derivan 5 discapacidades, porque dentro de la sensorial tenemos la sordera y la ceguera. ¿Sí? Bien.
Vamos a ver brevemente, ¿no? Recordar cuáles son las discapacidades que forman el grupo de necesidades educativas permanentes, ¿no? Y la primera y la más común es la discapacidad intelectual, ¿no? Como ustedes recordarán, la discapacidad intelectual es una condición que presentan algunos estudiantes, ¿no? En el DSM-5 está claramente definido los criterios diagnósticos, ¿no? Y esta discapacidad intelectual debe tener tres criterios, debe cumplir con tres criterios el niño para poder ser diagnosticado. Primero, ¿cómo sé yo que un niño tiene discapacidad intelectual? Bueno, pues porque cuando yo le tomo una prueba de inteligencia, su coeficiente intelectual siempre va a estar por debajo de 70. Si un niño tiene un coeficiente menor a 70, yo puedo decir, ese niño tiene discapacidad intelectual. 70 o 71, 80, 100, 120, 140, no es una discapacidad, lógicamente. Menor a 70, o sea, de 69 hacia abajo. Segundo criterio, de que además de tener, al aplicarle una prueba de inteligencia, un coeficiente menor a 70, el niño debe tener deterioro de las capacidades adaptativas, ¿no? Por ejemplo, el niño debe presentar también problemas en el lenguaje expresivo, o puede presentar problemas en su desarrollo motor, ¿no? O puede presentar problemas en el lenguaje comprensivo, en sus diferentes niveles de adaptación, ¿no? Entonces, tiene que haber además este deterioro en la capacidad adaptativa, además del coeficiente intelectual menor a 70. Y la tercera condición es que esta dificultad se dé o se determine al comienzo de la infancia, ¿no? Las causas de esta discapacidad intelectual son múltiples. Pueden ser genéticas, pueden ser prenatales, pueden ser perinatales, pueden ser postnatales, ¿no? Cuando hablamos de causas genéticas, nos referimos a todas las disfunciones cromosómicas que pueden haber, ¿no? La más común que ustedes seguramente me dirían es el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas alteraciones genéticas que producen, que hacen que un niño presente discapacidad, ¿no? Discapacidad intelectual. Entonces, cuando se da por alteraciones orgánicas, por alteraciones genéticas, nosotros por lo general lo que vamos a ver es un niño que sí tiene algunos rasgos físicos propios del síndrome que presenta, ¿no? Que no siempre va a ser el síndrome de Down. Hay más de 6.000 síndromes y más de 1.000 de ellos están asociados a discapacidad intelectual. Cuando hablamos de causas prenatales, pues si la madre no sabía que estaba embarazada y se expone a los rayos X, o si la madre en el primer trimestre del embarazo le da rubiola, sarampión, varicela, si la madre tiene una pésima nutrición durante el embarazo, si la madre consume alcohol, o sea, todas las causas prenatales que ustedes saben que puede ocasionar una lesión en el niño y que puede ocasionar una discapacidad intelectual, ¿no? Las causas perinatales, de pronto el niño tuvo un excelente desarrollo prenatal, todo estuvo muy bien, pero al momento de nacer, la madre pierde líquido, no dilata o demora en dilatar, el niño empieza a perder oxígeno, ¿no? Y el niño de repente nace con hipoxia, ¿no? Con falta de oxígeno, por falta de oxígeno, nace algo asfixiado. Entonces, eso también puede producir una lesión en el cerebro del niño que ocasione esta discapacidad intelectual, ¿no? O también puede darse que el niño nazca perfectamente con un buen Apgar y sin embargo, en la primera etapa del desarrollo, o sea, los 3 primeros años, de pronto al niño le da una infección a las meninges, ¿no? La famosa meningitis. Entonces se infecta la meningitis, y esto produce convulsiones y produce también que pueden ir de leves a severos daños intelectuales. Entonces, la discapacidad intelectual es una condición que presenta el niño en el cual presenta múltiples lesiones cerebrales. Obviamente no son evidentes porque nosotros no las vamos a ver, ¿no? Pero estas lesiones o este daño cerebral va a hacer que las funciones cognitivas,
los procesos cognitivos no funcionen adecuadamente. Entonces el niño va a tener alterados todos sus procesos cognitivos, va a tener mal todos los procesos cognitivos, o sea, la memoria, la atención. El niño va a tener problemas para concentrarse, ¿no? En todos los procesos cognitivos van a estar alterados. Y su nivel intelectual va a ser siempre menor a 70, ¿no? Entonces, los niños que presentan discapacidad intelectual, nosotros los vamos a evidenciar porque van a tener una inteligencia y un razonamiento en general de un niño mucho menor que no puede tener 10 años, ¿no? Pero si su CI, por ejemplo, es 50, ¿no? Sacando la regla del cálculo del CI, entonces si su CI es 50, el niño debe tener una edad mental de 5 años. Entonces, es una condición que presentan algunos niños, ¿no? Y que nosotros la vamos a comprobar con estos 3 criterios, ¿no? CI menor a 70, alteraciones en la capacidad adaptativa, y que este problema se origine también desde la infancia. ¿Okay? En el DSM, en el DSM-5, ¿no? Vamos a ver los tipos de discapacidad intelectual según el CI, ¿no? Hay que tener en cuenta que el DSM-4 tenía los 2 primeros criterios diagnósticos, pero el tercero decía antes de los 18 años, que es algo que se ha corregido en el DSM-5. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que no hay forma, o sea, no hay manera que una persona, por ejemplo, a los 16 años, teniendo una inteligencia regular, normal, a los 16, 15, 17 años, de pronto le dé discapacidad intelectual. Eso no sucede. La discapacidad intelectual se da desde el momento de la gestación, puede ocasionarse hasta la primera infancia, o sea, hasta los 3 años. No, si el niño tiene una inteligencia normal y por A o B motivos pierde o hay un deterioro, eso ya no es una discapacidad intelectual, ya tendríamos que ver otros criterios para diagnosticar otro problema del neurodesarrollo. Cuando nosotros hablamos en el segundo grupo de discapacidad sensorial, hablamos de 2 grupos, ¿no? Lo que está, como su nombre lo dice, referido a los sentidos, ¿no? El déficit auditivo, ¿sí? 2 grupos, 2 clasificaciones, la hipoacusia y la sordera, ¿no? Cuando nosotros hablamos del déficit auditivo, la podemos encontrar como, bueno, discapacidad auditiva, o comúnmente sordera, ¿no? Decimos, esa persona tiene sordera, ¿no? Y como ya sabemos, creo que no necesita mayor explicación, son aquellas personas que no tienen la capacidad auditiva que tenemos nosotros, ¿no? Hay 2 grupos dentro de la discapacidad auditiva. Tenemos a las personas que tienen hipoacusia, ¿sí? Y sordera. ¿Cuál es la diferencia? Hipoacusia, que significa disminución de la audición, significa que las personas no escuchan bien, pero tienen restos auditivos. O sea, que su pérdida auditiva es menor a 70 decibeles. Decibeles es la medida con la cual medimos la audición. Y una persona que tiene hipoacusia, si hace uso, por ejemplo, de audífonos, puede mejorar considerablemente su nivel auditivo. Pero si una persona tiene sordera total o anacusia, no puede usar audífonos porque no tiene restos auditivos. Entonces, no hay manera de ayudarla a que recupere de alguna manera su audición, ¿no? Esa es la diferencia. Obviamente que mejor pronóstico va a tener una persona con hipoacusia que una persona que tiene sordera. La persona que tiene hipoacusia va a escuchar sonidos fuertes, va a escuchar los sonidos graves, por ejemplo, ¿no? Pero si tú le hablas, vas a saber que le estás hablando, va a poder dirigir la mirada hacia donde esté el sonido, sino que no lo va a discriminar adecuadamente, ¿no? Y con ayuda de audífonos, como les digo, puede mejorar muchísimo su nivel auditivo. Respecto al déficit visual, que es la otra discapacidad sensorial, ¿no? Porque dentro de este grupo de discapacidades sensoriales tenemos la discapacidad auditiva y la discapacidad visual.
De la misma manera, vamos a encontrar dos grupos, la baja visión y la ceguera. En este caso, los criterios son similares a la discapacidad auditiva, en el sentido de que la baja visión es cuando la persona tiene pérdida visual, pero no es total, tiene restos visuales. Y la ceguera es cuando la persona tiene, cuando no tiene restos visuales, o sea, no ve absolutamente nada, su visión es negra, ¿no? La discapacidad visual se mide a través de las dioptrías y seguramente algunos de ustedes me dirán o creerán que tienen discapacidad visual porque tienen quizá algún grado de miopía, ¿no? Yo me imagino que muchos de los que estamos acá en esta reunión usan anteojos, ¿no? Sin embargo, les cuento de que para considerar que sea una baja visión, tendrías que tener una pérdida visual mayor a 20 dioptrías. Entonces, si tú tienes 1, 2, 3, 4 de miopía, 5, 6, y crees que te crees ciego porque usas anteojos con una medida de 5, 6, ¿no? Eso no es ni siquiera la baja visión. La baja visión, entonces, significa una pérdida mayor a 20 dioptrías, ¿ya? Y la ceguera, obviamente, ya es una pérdida total de la visión. Cuando una persona tiene baja visión y su pérdida visual es mayor a 20 dioptrías, lo que puede ver son manchas, contornos, contrastes. Puede identificar a la persona, digamos, por la mancha, por su forma, por su movimiento, ¿no? Por la imagen o el contorno que pueda, ¿no? Pero no necesariamente porque le reconozca los rasgos de la cara, ¿no? No es así. Entonces, las personas con baja visión son un poco más independientes porque pueden ver no las cosas precisamente como son, pero sí puede ver los bultos, ¿no? Y puede identificar y puede sortear también aquellos obstáculos que están en el camino, ¿no? Pero tampoco van a tener, en ninguno de los dos casos, van a tener acceso, por ejemplo, a la lectoescritura. Por eso es que tanto las personas con discapacidad visual, con baja visión, como las personas con ceguera, tienen que aprender como un método alternativo el sistema Braille. Los estudiantes que tienen baja visión o ceguera y que están incluidos en las escuelas regulares tienen que recibir una educación especializada con ayudas, como por ejemplo aprendiendo a usar el sistema Braille, tiene que aprender a usar el ábaco, tiene que aprender las técnicas compensatorias para chicos con discapacidad visual. De la misma manera que pasa con la discapacidad auditiva. Si yo matriculo a mi hijo que tiene sordera o hipoacusia en un colegio nacional, ojo, nacional de cualquier parte del Perú, la profesora no me puede decir, oye, no me lo dejes porque yo no sé nada de sordos, ¿no? Yo no sé cómo enseñarle a tu hijo. Porque en el Perú todos los colegios son inclusivos, ¿no? Como siempre hacemos las cosas al revés, primero implementamos o sacamos una ley que en realidad nos trajo muchos problemas porque los docentes de los colegios no estaban preparados. Ya tenemos 18 años trabajando en educación inclusiva en el Perú y lamentablemente con mucha pena les digo que hay muchos docentes que a la fecha no están preparados para atender a la diversidad, ¿no? Y ellos te dicen, pero yo he estudiado primaria, no especial, ¿no? Pues ahora tienen que aprender a la hora de atender a estos estudiantes en sus aulas. No es de que, si no quiero no lo recibo, no, todos tienen que recibir, ¿no? Y el profesor tiene que capacitarse para poder atender a este alumno. No es solamente ya lo recibo y lo dejo sentado ahí, ¿no? Porque ese niño tiene que aprender. Y hay un equipo del cual vamos a mencionar, seguramente ustedes ya lo conocen, un equipo multidisciplinario que es el equipo SANE, quien se encarga pues justamente de supervisar que estos docentes trabajen adecuadamente con los alumnos, ¿no? Pero primero tenemos que enseñarles cómo hacerlo, darles estrategias para que ellos puedan atender a sus estudiantes con diferentes discapacidades, ¿no? Entonces hemos visto la discapacidad intelectual,
Hemos visto la discapacidad sensorial, donde incluye el déficit auditivo y el visual. Vamos a ver qué sigue. Bueno, algunas características de la discapacidad auditiva, ¿no? Las personas que tienen pérdida auditiva socialmente son más inhibidos, tienen muy poca expresión de ideas y sentimientos, tampoco tienen facilidad para comprender el entorno, porque obviamente si no hay, si ellos no escuchan, no van a comprender muchas cosas, ¿no es cierto? Van a tener problemas de atención, son muy dependientes y tienden a aislarse porque no saben comunicarse con los demás. Intelectualmente, por lo general, su capacidad intelectual no está afectada. Sin embargo, sí es un poquito más, ¿no? Y como todo el área de comunicación está afectada, porque no escucha, no habla, no comprende, entonces sí va a tener un poco más de lentitud. Su lenguaje, obviamente, al no tener lenguaje receptivo, no va a tener tampoco un lenguaje comprensivo y menos un lenguaje articulatorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que muchas personas utilizan inadecuadamente el término y les dicen, por ejemplo, sordomudos, ¿no? Y quiero aclararles que ese término no existe para nosotros porque una persona que presenta sordera no es muda, simplemente que no se le ha enseñado a hablar. O sea, el hecho de que no escuche no le limita a que pueda hablar. Si tú a una persona con sordera le enseñas a hablar así no escuche nada, la persona va a hablar. Hay muchísimos niños y esa es la idea ahora, ¿no? Hacer que los estudiantes aprendan la lengua de señas, ¿no? Pero que trabajen la comunicación total, o sea, hablar con señas y también oralizando, hablando, ¿no? Hay que enseñarles a hablar para que las personas puedan comprenderlas, porque si bien es cierto, la lengua de señas es una excelente herramienta para ellos y se comunican excelentemente, tiene sus limitaciones y la principal es pues que solamente la pueden usar entre ellos, entre las personas que somos intérpretes, digamos, ¿no? Pero de todas las personas, por ejemplo, que están ahora en la reunión, que son 225, ¿cuántos de ustedes podría conversar con una persona con discapacidad auditiva? Yo creo que ni 10, ¿no? De repente alguno de ustedes sí tiene acercamiento, pero no es pues una constante, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros incluimos a un estudiante con déficit con discapacidad auditiva, tenemos que enseñarle al profesor la comunicación total, lengua de señas, todo, porque él tiene que aprender a enseñarle su alumno, ¿no? Nosotros a través del equipo SANI, ¿no? Y los estudiantes que tienen discapacidad visual van a presentar también algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el área afectiva, presenta rasgos emocionales condicionados, presenta mucho miedo, ansiedad y hay mucha tendencia a la sobreprotección, obviamente, ¿no? En el área social, asimilan valores y pautas de actuación, adaptan actitudes y usos sociales como los demás, ¿no? Cognitivamente no presenta disminución de los parámetros intelectuales, ¿no? Porque su comprensión, su razonamiento, etcétera, no están alterados, ¿no? Y el área motora también va a presentar una evolución un poco más lenta de lo normal, ¿no? Porque obviamente, como no tiene la confianza que nosotros tenemos para caminar, si a ti te tapan los ojos y te dicen camina, pues caminas lento, cogiéndote de las paredes, no tienes la misma confianza y eso hace que motrizmente sean un poco más lentos, ¿no? Y en ambos casos también acá, ¿qué tenemos que trabajar con los docentes? Enseñarles el uso del sistema Braille, el uso del ábaco, el uso de otras técnicas compensatorias como el uso del bastón, etc. La cuarta discapacidad sería la discapacidad física, ¿no? La discapacidad física también es un grupo bastante frecuente en la educación inclusiva. Y también tiene dos grupos muy diferentes. Hay un grupo que se considera que tiene una discapacidad solamente física. Quiere decir que no hay ninguna alteración neurológica, no hay daño cerebral, nada. Entonces, hay personas que, por ejemplo,
Eh, si son causas orgánicas, causas genéticas, podemos decir un niño que nace con alguna malformación, ¿no? Niños que nacen sin brazos, o sin una pierna, o sin un brazo, o con alguna malformación en sus manos, en sus pies, ¿no? Su discapacidad es solamente física, o sea, si él no tuviera esa malformación, intelectualmente su desenvolvimiento y todo son normales, o sea, no hay discapacidad intelectual, escucha muy bien, ve todo perfecto. Su único problema es que tiene una discapacidad que es solamente física, ¿no? Una persona que, digamos que nació normal, no tuvo ningún problema, pero por algún accidente, tuvo un accidente automovilístico, pierde una pierna o las dos piernas, queda con un grado de discapacidad física. Pero es solamente física, no le altera para nada el funcionamiento intelectual, ¿no? Una persona que diabética, ¿no? Que le tienen que cortar una pierna o ambas piernas, igual es una discapacidad solo física. En cambio, hay una discapacidad, un grupo de chicos con discapacidad física, que son los que nosotros consideramos que están asociados a daño neurológico. Quiere decir que la discapacidad motora que ellos presentan se da por lesiones en el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace normalmente y le da meningitis, como les comenté, ¿no? Las meninges del cerebro se infectan, el niño empieza a hacer fiebres muy altas, convulsiona, ¿no? Y todo este proceso ocasiona en el niño serias limitaciones que van a causarle una discapacidad física, ¿no? Pero, ¿cómo me doy cuenta yo de que hay un daño neurológico o no? Ningún niño, es muy fácil. Cuando nosotros vemos a una persona, a un niño, a un adulto, vemos que nuestro tono muscular, nuestros movimientos son normal, ¿no? O sea, puede moverse adecuadamente. Pero cuando el tono muscular está muy aumentado, ¿no? O muy disminuido, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que hay un daño neurológico. Muy disminuido significa de que, por ejemplo, una persona un niño de 8 años tiene su tono muscular disminuido, no controla la cabeza, no controla el cuello, es como si fuera un recién nacido, que tú lo agarras, lo levantas y la cabeza le cuelga, ¿no? Eso significa que su tono muscular está muy disminuido, ¿no? Hipotonía le llaman, hipotonía muscular. O por el contrario, es hipertónico. No sé si ustedes habrán visto algunos chicos con discapacidad física en sus sillas de ruedas, pero que están así muy rígidos, con los brazos muy duros, estirados, que no pueden controlar la tensión de sus músculos, ¿no? Entonces, cuando el tono muscular de una persona está alterada, ¿no? Aumentada, un tipo de alteración mixta, ¿no? Por ratos puede estar muy así, muy duro, así, sus músculos muy aumentados, su tono muscular, y por momentos lo ves como una gelatina, ¿no? También se puede dar, pero te das cuenta que su tono muscular está aumentado o está disminuido, o sea, está alterado. Por ejemplo, el niño de la foto, ese niño, por ejemplo, aparentemente debe tener unos 3 años, ¿no? Pero se ve ahí que su tono muscular está disminuido porque está con la cabecita ahí como que recostado, ¿no? Como que no puede caminar. Entonces, es una alteración del tono muscular que en este caso está disminuido. Si tú ves que una persona, por ejemplo, una silla de ruedas, su tono muscular está muy disminuido, como una gelatina que no controla la cabeza, a veces hay que amarrarle la cabeza, ¿no? Les ponen sujetadores en el cuello, en los brazos, en el pecho para que no se resbalen. O su tono muscular está muy aumentado, entonces es una discapacidad física que está asociada a un daño neurológico. ¿Sí? Bien, entonces esto es respecto a la discapacidad física, ¿no? Intelectualmente, los estudiantes o las personas que tienen discapacidad física, en la mayoría de casos, su discapacidad le afecta solamente el área motora, ¿no? Entonces, no hay un déficit intelectual, menos aún si es una discapacidad solo física. A veces, cuando hay daño cerebral y está alterado el sistema nervioso que ocasiona esa alteración del tono muscular, a veces, y depende del tipo y tamaño de lesión que haya,
el estudiante podría presentar alguna discapacidad intelectual, pero no es digamos, algo regular, una condición de todos, ¿no? Igual yo tengo que hacer una evaluación intelectual para saber cómo es su capacidad cognitiva, ¿no? En el área socioemocional, bueno, lógicamente son chicos que van a presentar un alto grado de frustración, ¿no? Tanto personal, familiar, escolar, en todos los ámbitos donde se desenvuelven, y eso puede también ocasionar algunas dificultades en la socialización, ¿no? Los chicos con discapacidad física carecen de habilidades sociales también, ¿no? Porque por lo general tienen la autoestima baja, ¿no? Y en la parte del lenguaje, en la mayoría de casos no está afectado el desarrollo del lenguaje, a no ser que cuando está asociado a daño neurológico, el daño neurológico afecta primero en la parte física, ¿no? En las zonas motoras del cerebro. Si el daño es muy grande, puede afectarle otras áreas, ¿no? Que comprometan ya su inteligencia e inclusive la parte del lenguaje. Si la discapacidad es solo física, no altera nada más que sus movimientos. Y por último tenemos el grupo de los trastornos de espectro autista, ¿no? Antes no se consideraba dentro de la discapacidad y que hace 3 años para el Ministerio de Educación ya se consideran que todos los chicos que presentan algún grado de trastorno de espectro del autismo, TEA, se consideren personas con discapacidad, personas inclusivas, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes conocen muchos términos con los cuales hacen referencia a lo que ahora se llama trastorno de espectro autista. Y el término más común es el autismo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el término autismo actualmente ya no se usa, no existe. Hoy día, por ejemplo, 18, se celebra el Día del Síndrome de Asperger a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ese término tampoco existe ya para la organización, por lo tanto, para nosotros tampoco existe. Pero seguimos celebrando el Día del Síndrome de Asperger. Hoy día les voy a explicar por qué. Entonces, refiriéndonos al TEA, al trastorno de espectro autista, en nuestro manual DSM-1 y DSM-2, el autismo era considerado un síntoma de la esquizofrenia. El DSM-3 recién empieza a hablar del autismo infantil. El DSM-3 revisado habla del trastorno autista y en el DSM-4 revisado recién se definen 5 categorías diagnósticas dentro de un grupo que se llamaba trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, estos trastornos generalizados del desarrollo, en el DSM-4 eran 5 grupos. Antes, nosotros hasta el año 2015 sí podíamos hacer diferencia entre un niño con autismo, un síndrome de Asperger, un síndrome de Rett, un trastorno desintegrativo infantil y un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, el DSM-4 nos hablaba de los trastornos generalizados del desarrollo como 5 grupos diferentes, ¿no? ¿Y en qué se parecían? En que todos los TGD tenían las características de la triada de Wing, ¿no? Lorna Wing fue quien descubrió y quien pudo definir esta triada, que son las 3 condiciones que tendríamos que tener en cuenta para diagnosticar un TGD. Antes le decíamos TGD, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran? Limitaciones en la comunicación, ¿sí? Limitaciones en la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Limitaciones para la socialización y la presencia de conductas repetitivas o estereotipadas o atípicas también, ¿no? Entonces, estos 5 síndromes todos tenían las 3 condiciones, las características y las limitaciones en la comunicación social, en la comunicación, en la socialización y conductas repetitivas y estereotipadas. Pero entonces, ¿en qué se diferenciaban? Bueno, pues se diferenciaban en, por ejemplo, cómo aparecían los síntomas, se diferenciaban en sus niveles de inteligencia, se diferenciaban en la edad en la que aparecen los síntomas, ¿no? Teniendo en cuenta esto, por ejemplo,
Antes se consideraba que el autismo, cuando hacíamos la historia clínica, veíamos que los chicos que estaban dentro del grupo de autismo presentaban los síntomas desde que era muy pequeño, ¿no? Desde antes del mes de vida. El niño, por ejemplo, rechazaba el seno materno, el niño no le gustaba que lo tengan en brazos, rechazaba el contacto físico, eran muy irritables, y estos síntomas se daban desde que el niño era muy pequeño, ¿no? En cambio, el síndrome de Asperger eran chicos que con un desarrollo, entre comillas, normal, y entre el segundo y tercer año de vida empezaba a perder algunas habilidades que ella tenía adquiridas. Por ejemplo, era un niño muy sociable, le gustaba jugar con los primos, ¿no? Pues ya no le gusta jugar con los primos, prefiere jugar solo. Empieza a tener algunos movimientos repetitivos que antes no tenía, empieza de repente a aletear o a balancearse o a tener otro tipo de conductas que aparecían entre los 2 y 3 años de edad. El síndrome de Rett, primero que le daba solamente a las niñas. Estas niñas tenían un desarrollo prenatal y natal normal hasta el 5º mes de vida. A partir del 5º mes empezaban a convulsionar. No, entre el mes 6 y mes 24 empezaban a convulsionar persistentemente, ¿no? Y empezaban a perder el lenguaje que ya tenían adquirido, los movimientos, toda la capacidad motriz, la capacidad de movimientos era lo más afectado. Comenzaban con este movimiento de lavado de manos, ¿no? Y era un síndrome que solo le daba a las niñas. A partir del 5º mes de vida, además, se daba una lentificación del crecimiento del perímetro cefálico. O sea, quiere decir, ya no, que el tamaño de su cabeza, a partir del 5º mes de vida, empezaba a crecer en desproporción a su cuerpo. Empezaba a crecer más lentamente comparando con su cuerpo, ¿no? Entonces, tenía sus propias características. Y la niña, habiendo tenido habilidades, o sea, una niña normal, entre comillas, empieza a convulsionar y empieza a perder habilidades que ella había adquirido. Si ya corría, pues ya no puede correr, ya no puede caminar, si gateaba, ya no puede gatear, se sentaba sola, sin apoyo, ya no puede sentarse sola, y empieza a regresionar de tal forma que termina siendo una niña, cada convulsión hace que regresione más, y la niña termina en un estado autista con movimientos, con balanceos, sin lenguaje. Entonces era bastante triste ver un cuadro de síndrome de Asperger. Y el trastorno desintegrativo infantil hacía referencia a un grupo de chicos que tenían una regresión similar en el síndrome de Rett, pero acá le podía dar inclusive a chicos hasta de 8 o 10 años de edad. El límite era hasta 10 años. O sea, imagínate tu hijo que tiene 8 o 9 años, un niño completamente normal, entre comillas, y empieza a convulsionar. Convulsiona, desconocen los motivos y hasta que averiguan por qué convulsiona, el niño regresiona hasta tener pues estados muy incipientes, ¿no?, de desarrollo. Deja de caminar, deja de hablar y regresiona tremendamente. Bueno, el TGD no especificado, saben que ahí entraba de todo, ¿no? ¿Y por qué es necesario que ustedes conozcan esto? Porque si bien es cierto, estas clasificaciones se utilizaron hasta el año 2015, hay muchos especialistas, muchos médicos, psicólogos, psiquiatras, profesores, padres de familia, que siguen usando esta terminología. En el DSM-5 ya no existen estas categorías, es más, ya no se llaman TGD. Y ustedes van a seguir encontrando informes médicos y psiquiátricos de neuropediatras, inclusive, que van a seguir hablando de TGD. O van a seguir diciendo, tiene síndrome de Asperger, cuando estas clasificaciones ya desaparecieron. Los TGD ya no existen, ahora se llaman trastorno de espectro autista, TEA, ¿no? Entonces ahora se habla de una única categoría diagnóstica, que son los TEA, ¿no? Es más fácil identificar a las personas afectadas, inclusive ahora podemos diagnosticar a personas adultas que no han sido diagnosticadas en su momento. Antes, con la clasificación del DSM-4, no podíamos diagnosticar a un niño antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque como ven, hay síntomas que aparecían después. Otra diferencia acá era que de todos estos, solamente el síndrome de Asperger
no presentaba discapacidad intelectual. Inclusive son chicos que pueden ser muy inteligentes hasta llegar a ser genios. En cambio, el síndrome de Rett, el desintegrativo y el autismo siempre aparecían con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, por eso se diferenciaban estos cuadros, ¿no? De todos estos, digamos, el rey era el síndrome de Asperger, ¿no? Era el más bacancito. Siempre las asociaciones de Asperger han siempre y hasta ahora quieren hacer diferencia con el autismo, ¿no? Porque el autismo pueden tener discapacidades severas, profundas, conductas desadaptativas muy marcadas. En cambio, las personas con Asperger pueden llegar a ser profesionales, claro, con sus propias características, pero pueden tener, dado que tienen un buen nivel intelectual, pueden llegar a tener su profesión y desenvolverse adecuadamente, ¿no? Entonces, ya no existe el síndrome de Asperger, ya no existe en esta clasificación el síndrome de Rett, y el autismo ya no se llama autismo, ahora es trastorno de espectro autista. O sea, ahora todos son TEA, todos. Sin embargo, vas a encontrar casos en que la mamá te va a decir, mi hija tiene síndrome de Rett, o mi hijo tiene síndrome de Asperger. Ya no se llama síndrome de Asperger, y ahora, como ya les repito por enésima vez, en la nueva clasificación todos son TEA, todos van al mismo saco, todos tienen la misma condición, siempre y cuando presenten las características de la triada que les mencioné, ¿no? Todos van a la misma categoría. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de los TEA? Primero, vamos a encontrar déficits persistentes. Yo les he hablado de una triada, ¿no? Limitaciones en la comunicación, en la socialización y conductas repetitivas estereotipadas. El TEA, en esta clasificación nueva, los especialistas consideran de que la socialización y la comunicación no pueden darse de manera separada. Entonces ahora ellos unen estos criterios diagnósticos. Ay. Ya. Unen los dos primeros criterios diagnósticos, el de socialización y comunicación, y ahora le dicen comunicación social, ¿no? Entonces, hay déficits persistentes en la comunicación social e interacción social, y nos dan inclusive algunas especificaciones. La segunda condición es que haya la presencia de patrones repetitivos o restrictivos de conducta, actividades o intereses, ¿no? Que van desde los movimientos repetitivos, el balanceo, el aleteo, los giros, caminar en puntas de pies, tener ecolalia, ¿no? Repetir lo que tú le dices, hablar en tercera persona, no poder señalar con el dedo porque te jalan de la mano para llevarte hacia el objeto que quieren, y en fin, muchísimas características repetitivas, ¿no? Movimientos motores repetitivos, etc. Entonces, el criterio A incluye los dos primeros criterios que existían en el DSM-4 y el criterio B es la tercera condición. Los síntomas deben estar presentes desde el periodo de desarrollo temprano. Ojo, no hay forma de que un niño, digamos, entre comillas, normal, pueda de pronto volverse un niño con TEA. Sin embargo, en la clasificación anterior sí pasaba eso, porque un niño pasaba de un trastorno desintegrativo infantil, ¿no? De ser un niño sin problema a un trastorno desintegrativo, y después de unos años queda como un niño con autismo, ¿no? Entonces, antes, digamos, los diagnósticos variaban, podían pasar de uno a otro, y eso creaba un poco de confusión, ¿no? Y cuando nosotros hacemos este diagnóstico, que en realidad es un diagnóstico presuntivo, porque lamentablemente en el Perú los psicólogos no tenemos la potestad de diagnosticar el TEA porque es una alteración neurológica. Nosotros hacemos una evaluación descriptiva nada más, así tengamos el 99.9 de certeza de que es un niño con TEA, nosotros simplemente hacemos una evaluación presuntiva, un diagnóstico descriptivo, y tenemos que derivarlo a un neuropediatra para que confirme nuestro diagnóstico, ¿no? Pero bueno, igual vamos a especificar aparte si el niño tiene o no discapacidad intelectual, si tiene o no algún trastorno de lenguaje, si hay alguna otra condición genética o médica que lo genere,
¿no? O si hay algún otro trastorno del neurodesarrollo, o si presenta catatonia. Y si de presentarse alguna de estas condiciones, usamos códigos independientes de manera adicional. Entonces yo puedo decir, es un niño que tiene un trastorno de espectro autista asociado a discapacidad intelectual moderada, ¿no? O es un niño con trastorno de espectro autista que presenta, por ejemplo, un trastorno de lenguaje cualquiera, una disartria, por ejemplo, ¿no? O en el tercer caso, condición médico-genética, es un niño que tiene síndrome de Down, ¿sí? Asociado también a un trastorno de espectro autista. Entonces, es una condición genética propia del cuadro y yo puedo decir que tiene un trastorno de espectro autista derivado de el síndrome de Rett, porque el síndrome de Rett no es que haya desaparecido, existe, pero ya no está dentro de nuestro capítulo de trastornos mentales, ¿no? Pero acá es donde yo lo tengo que adicionar si el niño tiene un diagnóstico genético o médico, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros vemos todas estas condiciones de discapacidad para saber qué estudiantes son los que entran al programa de inclusión, les he venido hablando, les he mencionado en algunas oportunidades acerca del equipo SANE, ¿no? En realidad este es un tema bastante amplio, ¿no? Ustedes deben conocer algo porque deben haber llevado ya algunos cursos relacionados a este tema. El equipo SANE es un equipo de servicio y asesoramiento y apoyo a las necesidades educativas especiales. Y este equipo SANE nace en los colegios especiales, ¿no? En el año 2003, 2002, cuando nos dijeron vamos a iniciar un programa piloto, ¿no? Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, que acá en Pimentel, Camino a Pimentel, teníamos más de 300 estudiantes. Y cuando llegaron del ministerio a decirnos, todos estos chicos con discapacidad leve, moderada, se van a ir a los colegios regulares. Los chicos con déficit auditivo van al colegio regular, los que tienen discapacidad física también. Y sí, pues antes un niño, por ejemplo, nacía con alguna malformación, le faltaba una pierna o una mano, ese niño se iba al colegio especial. En el colegio especial lo atendíamos con los chicos con discapacidad intelectual, con chicos con sordera, niños con ceguera. Y eran niños que intelectualmente no tenían ningún problema. Pero por la discapacidad física estaban en el colegio especial, ¿no? Entonces, de los más de 300 estudiantes que teníamos, para el siguiente año nos quedamos con menos de 50 alumnos. Porque la norma nos prohibía tener a chicos con discapacidades leves y moderadas en el colegio especial, ¿no? Entonces, nos dijeron, los chicos se van a los colegios regulares, y nosotros se nos pararon los pelos, pero ¿quién los va a atender? ¿Quién les va a hacer caso? O sea, los profesores no están preparados para atenderlos, porque eso era obvio, ¿no? Y fue ahí donde nos dieron la gran noticia de que nosotras, como especialistas en educación especial, cada colegio especial forma un equipo multidisciplinario, ¿no? Un equipo de especialistas en todas las áreas de la discapacidad, porque son varias áreas. Un especialista en discapacidad intelectual, un especialista en sordera, un especialista en ceguera, un especialista en discapacidad física, un asistente social y un psicólogo especialista en educación especial, ¿no? Forman un equipo de profesionales y este equipo SANE, se llama así, es el encargado, ¿no? Como dice abajo, de la prevención, detección, diagnosticar, dar tratamiento e incluir a los estudiantes. O sea, imagínense tremenda chamba que nos mandaron, ¿no? En la inclusión familiar, educativa, laboral y social de los estudiantes con discapacidad leve, moderada, severa, con multidiscapacidad, no multidiscapacidad, cuando el niño tiene más de una discapacidad, y también con los chicos superdotados, ¿no? Ojo, en el Perú todavía no está arreglado, no está normada la educación de los estudiantes con superdotación. Sin embargo, la superdotación también se considera dentro de las necesidades educativas especiales,
porque los estudiantes necesitan también de apoyos diferentes para lograr adaptarse al aula. Pero nosotros, bueno, ahora estamos hablando de las necesidades asociadas a discapacidad, ¿no? En el Perú no estamos trabajando todavía talento y superdotación, pero es el equipo SANE entonces el encargado de hacer todo este seguimiento, de buscar colegios, incluir a los estudiantes. Teníamos que ir a capacitar a los profesores, sensibilizar a los estudiantes para explicarles que una niña con síndrome de Down va a venir al aula. Teníamos que trabajar en escuelas de padres porque los papás eran los primeros que se oponían. Llegaba una niña con síndrome de Down, no, la van a contagiar a mis hijos, decían. O sea, a veces la ignorancia también de los padres. Tenemos hasta ahora que lidiar mucho con todas esas personas. Comprenderán que los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales, los equipos SANE, somos insuficientes a nivel nacional para atender a todos los colegios regulares, ¿no? Estamos zonificados y cada equipo SANE tiene cientos de colegios a cargo que tenemos que visitar una vez por semana para conversar con los profesores de los estudiantes inclusivos y darles pautas, ¿no? A ver, ¿qué problema tienes con este niño? No, de pronto pero yo no sé lengua de señas, ya mira, te voy a enseñar a qué hora tienes libre, a qué hora es tu recreo, y a enseñarle la lengua de señas básica, ¿no? Y tenemos que capacitar a los docentes, trabajar con los padres de familia, sensibilizar a todo lo que es la comunidad educativa, ¿no? Y ese es el trabajo del equipo SANE. Ahora, todos los estudiantes con discapacidad, entonces, deben estar en colegios regulares con el seguimiento especializado de este equipo SANE, que por ser un equipo del Estado, porque nosotros somos parte del Ministerio de Educación, ¿no? Dentro de cada colegio especial, el servicio del equipo SANE es gratuito completamente, siempre ha sido gratuito, ¿no? Para todos los estudiantes. Entonces, en realidad el trabajo del equipo SANE es bastante arduo, bastante fuerte. Nosotros tenemos cientos de miles, no, son miles de estudiantes inclusivos cada equipo SANE, y obviamente a veces el apoyo, digamos, la capacidad del equipo SANE no nos abastecemos para atender a tantos colegios, ¿no? Ahora, yo quería darles, nos quedan 15 minutos todavía. Acá hay una lista, es un instrumento en realidad que yo creo que les va a servir a ustedes como psicólogos, porque, claro, dirán, pucha, ahora nos ha hablado de tantas discapacidades que ya los rayé, y yo sé que están medio confundidos de repente, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? O sea, tú vas a ir a ser internado y el profesor te va a decir, evalúa a este niño que no sé qué tiene, no aprende, ¿no? Y tú le dices, pero no aprende, o sea, ¿por dónde empiezas? No sabes por dónde empezar a evaluar. Bueno, pues este instrumento, esta pruebita, es un cuestionario, no es una prueba, te va a ayudar a saber dónde empezar, ¿no? Y es que acá son 85 indicadores, ¿sí? Son indicadores para identificar criterios o sospecha de que el niño pueda tener un déficit auditivo, un déficit visual, un déficit motor, un déficit cognitivo, un trastorno del lenguaje, un TDAH, un TGD, que bueno, ya saben que ya no se llama TGD, eso lo vamos a reemplazar por TEA, y adicionalmente incluso este cuestionario tiene una columna que te puede ayudar a detectar indicadores de retraso social, inmadurez social, ¿no? Entonces, es muy sencillo, porque al lado izquierdo están los indicadores. Entonces tú puedes hacer la entrevista al padre de familia, puedes hacer la entrevista a la profesora, ¿no? Obviamente que si tu trabajo es observando al niño directamente vas a tener mejores resultados. A veces los docentes, bueno, ahora en esta etapa virtual es un poco más complicado, pero no a veces, sino que yo confío más en el criterio, en el ojo del docente que tiene experiencia ya en conductas de niños, que los padres. Porque cuando tú empiezas a entrevistar a unos papás, los papás te van a hacer ver en primera instancia de que su hijo está superdotado. Y siempre te dicen, no, mi hijo es bien inteligente. Se da cuenta de todo. Ah, qué bueno, es bien inteligente, pero cuando le tomas la prueba de inteligencia tiene discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, a veces los papás no somos muy objetivos a la hora de informar acerca de las conductas y las capacidades de nuestros hijos.
Por eso hay que tener en cuenta de que este cuestionario no es algo que te va a dar al 100%, pero sí te va a ayudar para que tú identifiques indicadores de qué necesidad educativa tiene el niño, ¿sí? Y si te sale alto determinadas áreas, pues por ahí tienes que empezar a evaluar. Por ejemplo, dice acá el ítem número 5, por ejemplo, dice no nombra objetos familiares. Si te dicen si este niño no nombra los objetos, ¿no? Tú pones una X debajo de la columna de la X, ¿no? Pero luego esa X la vas a marcar en todos los que están pintados a la derecha, ¿sí? Así como en el whisky anotas el puntaje y lo repites a la... Entonces, si no nombra objetos familiares, por ejemplo, ese es un indicador de que el niño puede tener alguna discapacidad auditiva, de repente no escucha bien. Cognitivo, puede tener discapacidad intelectual, ¿no? Lenguaje, puede tener algún trastorno de lenguaje o puede tener algún trastorno de espectro autista. No significa de que si el niño no nombra objetos va a tener todos estos problemas o necesariamente va a tener alguno de ellos. Son solamente indicadores, ¿no? Acá tenemos los 85. O sea, tú vas a llenar este cuestionario, esta lista de cotejo, ¿no? Y luego vas a contar cuántos, aquí vas a sumar cuántos indicadores encontraste de déficit auditivo, cuántos indicadores de déficit visual, cuántos de motor, cuántos de cognitivo, de cada uno de ellos. Y luego vas a sacar un porcentaje, ¿no? O sea, vas a sacar cuentas, cuántos, por ejemplo, en auditivo, por decir que hayan 12 indicadores en todo el cuestionario, que tú vas a saber cuáles son porque están pintados, ¿no? Los cuentas. Si hay 12 indicadores y el niño tiene, pues, 9 indicadores, entonces serían como que un 75% de indicadores. Es un valor bastante alto, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es sacar un porcentaje, teniendo en cuenta la cantidad de ítems de cada área, qué porcentaje de indicadores te salen altos. Y estos indicadores altos van a ser tu punto, tu inicio para hacer tu evaluación diagnóstica. Entonces, tú aplicas este cuestionario, repito, y vas a tener idea de indicadores de qué necesidad educativa, incluyendo el retraso social, que no es una necesidad educativa, pero que este cuestionario nos da estos indicadores, y en pocas palabras vas a saber si es por sobreprotección o chocheritis, aguditis, como le decimos, o si hay una necesidad educativa temporal, o si hay una necesidad educativa permanente, y los porcentajes más altos, ¿no? Son de lo que tú puedes sospechar. Entonces, por ejemplo, yo tengo indicadores altos de TDAH o de problemas de, ¿de qué puede ser? O de retraso social también, ¿no? Pero ya por lo menos tengo una idea de hacia dónde voy a enfocar mi evaluación. Y esa es la diferencia, que por lo menos vas a tener de dónde, hacia dónde ir, ¿no? Vas a tener una idea de dónde partir y hacia dónde puedes llegar, ¿no? Bien, nos quedan todavía algunos minutos, no sé, de repente tienen algunas preguntas, chicos. Yo sé que es demasiada información para tan poco tiempo, he hablado como loca, los debo haber mareado, sí, pero acá estoy si tienen alguna duda. Estamos muy agradecidos, sí, la información ha sido muy valiosa, sí, definitivamente la educación inclusiva, pues, es un tema bastante amplio y que, pues, en nuestro país, especialmente aquí, necesitamos mayor soporte, mayores estrategias para el abordaje de estos casos, ¿no? Porque antes eran ya considerados con diferentes personas, ¿no? Ahora ya hay una atención especial, tienen derecho a recibir una educación básica y de acuerdo a sus discapacidades también, ¿no? Hay mejores oportunidades ahora y para eso necesitamos implementarnos y conocer más sobre estas estrategias, ¿no? Bien, chicos, no sé si tenemos una pregunta, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cabe la posibilidad de que nos pueda facilitar el nombre del cuestionario que nos presentó?
Sí, claro que sí. ¿Saben qué es más? Se los voy a pasar ahorita al chat para que lo descarguen de una vez, porque si les digo, le voy a dejar a Grecia, de repente van a estar alocándola a ella, ¿no? Mientras me hacen alguna pregunta, porque lo tengo en la otra máquina, sabe que tuve problemas para entrar con mi máquina, pero ahorita se los paso, porque esa les puede servir, les va a servir de todas maneras. Yo creo que es la forma por donde puedes empezar tu diagnóstico, ¿no? A veces te llevan a un niño y no te dicen qué pasa, qué tienes y no sabes por dónde ir. Y te puedes pasar varias semanas tomando pruebas, que no es la idea. La idea es hacer el diagnóstico lo más rápido posible, lo más preciso posible, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta de Valeria. Dice, doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué tan adecuado y o complicado sería que los niños con déficit auditivo aprendan la lectura labial, además del lenguaje de señas? No, eso sería lo ideal. Ese es el sueño de todos, que los chicos aprendan a hacer lectura labial, no lectura labiofacial. Lo que pasa es que no es algo sencillo. En el Perú no hay muchos profesionales tampoco capacitados para hacer esta lectura labiofacial, pero en realidad lo ideal sería eso, ¿no? Imagínate una persona que haga lectura labiofacial no necesita aprender lengua de señas y se podría comunicar mejor con todo su entorno, ¿no? Porque obvio, si no, el lengua de señas solamente la usamos entre las personas que estamos en este mundo, ¿no? De la discapacidad auditiva. Y esa es la desventaja, ¿no? Pero sería el ideal, es el sueño de todos. Y así es definitivamente. Sí. Eso sería lo más bonito. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta más, vamos aprovechando los minutos que nos quedan antes de pasar a la siguiente ponencia. Pueden también utilizar la opción de levantar la mano. Los chicos están bastante agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias. Hay varias muchas gracias. Están muy contentos por la ponencia, la información. Definitivamente muy buena. Gracias, chicos. Disculpen, les he hablado a 1000 por hora, que los debo haber dejado alborotados, pero yo también tengo TDAH. Estoy buscando el archivo para pasárselos ahorita. Tenemos otra pregunta. Si un niño con problemas de audición y por ende no aprendió a hablar, ahora que es adolescente, ¿podría aprender a hablar? Sí, puede aprender, definitivamente sí. Es simplemente que reciba la ayuda necesaria, ¿no? Un especialista de lenguaje, ¿no? Pero especialista en audición y lenguaje, porque no cualquier terapista de lenguaje está capacitado para trabajar con ellos, pero sí puede aprender. Muy bien. A ver, voy a pasarles las diapositivas acá al chat para que ustedes la descarguen. A ver. Estoy tratando de pasar. Y no sé por qué no las puedo pasar. No, si no te das problema, me los envías y yo ya se los comparto, porque se va a hacer un paquete para poder enviar todos los PPTs de los ponentes. Ya, Cholita, yo te lo paso entonces ahorita, las diapositivas, y les voy a pasar el instrumento en Word, ya, para que lo tengan listo para imprimir, porque no es lo mismo tenerlo acá en las diapositivas. Yo te los paso ahorita. Ya, entonces les voy a pasar en Word el cuestionario, que inclusive está con los porcentajes, ya con las fórmulas listas, solamente para que ustedes saquen sus porcentajes y lo puedan utilizar. Tenemos una pregunta más, sí. Doctora Marisol, ¿qué herramientas son útiles para poder atender a adultos o niños en un restaurante inclusivo? Wow, qué interesante. Bueno, tendríamos que crear primero estrategias para todas las discapacidades. Por ejemplo, si es un niño, si estás pensando en trastornos de espectro autista, tendrías que usar, por ejemplo, una carta con pictogramas, ¿no? Con imágenes, o para niños también con discapacidad intelectual, ¿no? Porque como no saben leer,
¿no? Pero puedes hacer una carta con pictogramas que les va a servir también a las personas con discapacidad auditiva. Y respecto a la discapacidad visual, tendrías que implementar una carta más bien hablada, ¿no? Un audio para que la persona pueda escuchar todas las opciones que tiene. Después, para discapacidad física, necesitas adaptar algunas sillas especiales o unas mesas que tienen un tamaño especial para las sillas de ruedas. Bueno, arquitectónicamente, respecto a infraestructura, ya como que sí se ha establecido, ¿no? Que los restaurantes, edificios tienen que tener, todos los restaurantes, rampas para el acceso, baños para personas con discapacidad. Entonces, la discapacidad física como que está más compensada, ¿no? Pero para la discapacidad auditiva, visual, intelectual y TEA, básicamente crear este tipo de estrategias, ¿no? Y tener en cuenta también, por ejemplo, de que hay una ley de protección de las personas con trastorno de espectro autista que regula el volumen que debe haber, inclusive en restaurantes, en salas de cine, para evitar la contaminación auditiva, porque los chicos con TEA por lo general tienen alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces, los volúmenes muy altos a muchos de ellos les afectan, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todos estos detalles. Son varias cositas que habría que implementar. Pero poco a poco se está logrando, ¿no? Se está avanzando. Claro, poco a poco podemos ir implementando. Bien, una última pregunta ya para cerrar. ¿Existe todavía discriminación para los niños que tienen TEA o TDAH? Sobre todo en padres. En un colegio cerca a mi casa, que es particular, aparte de charlas, ¿qué se puede hacer para informarles a los niños y a los padres que desconocen de este tema? Bueno, nosotros trabajamos en realidad más que charlas, talleres vivenciales, ¿no? Con los padres, hacemos que otros padres de familia comenten sus experiencias, los hacemos vivir a los padres, por ejemplo, situaciones en las que cómo te sentirías tú, por ejemplo, si no vieras, si no pudieras ver, o cómo te sentirías tú si... hay muchísimas dinámicas que nosotros usamos para que, digamos, que los padres se pongan en lugar de, ¿no? ¿Qué pasaría si tú no puedes lograr comunicarte con el resto de personas? O sea, ¿cómo te sentirías, no? Yo creo que a veces, tanto haciéndolos vivenciar estas cosas y escuchando experiencias de otros padres, es mejor, logramos una mejor sensibilización en ellos, no más que darles charlas, ¿no? Y demostrarles, además, algo importante, que la discriminación la tienen los adultos. Los chicos no hacen diferencia, son los padres de familia los que crean estas diferencias. Sí, definitivamente es así, ¿no? Y que mejor la estrategia que mencionas, el hecho de la experiencia directa, un poco el juego de roles, que sí, pues invita un poco a tocar más de cerca la realidad de cada familia, de cada alumno, niño, ¿no? Con alguna discapacidad. Bien, Marisol, muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy fructífero este tiempo que hemos pasado contigo, con la información que nos has podido compartir. Los chicos están contentos y agradecidos y pues esperamos el material para ya nosotros, hasta que termine la jornada de hoy, poder compartirles. Muchísimas gracias. Los hago llegar. Gracias, chicos, gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos en estas jornadas de capacitación para nuestros alumnos de las prácticas preprofesionales. Te comento que acá están conectados 3 filiales, Tarapoto, Chiclayo y Huaraz. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haberte dado un tiempo y compartir con nosotros tus experiencias y todo ese bagaje de conocimientos que has podido resumir todo un ciclo de clases en hora y media, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya nos vemos, chicos, suerte, que les vaya bien. Adiós. Bien, chicos, agradecemos la participación de la doctora Marisol y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia, que tiene el área en particular de investigación, y en esta parte de la